Mateo 25. Amén. Mateo 25. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque podemos, oh Dios, libremente, en medio de tantos países, Señor, que no pueden, oh Dios, celebrar públicamente, Señor. Nosotros aquí en República Dominicana, en San Cristóbal, te agradecemos, oh Dios, porque nosotros no lo merecemos. El hecho de que tú permitieras, Padre, que pudiésemos estar libremente, Señor. Gracias, Señor, porque podemos saludarnos como hermanos que somos en Cristo. Gracias, Señor. Padre, te pedimos que así como tú has hablado ahorita, oh Dios, tú continúes hablando en esta mañana, oh Dios, donde quiera que está reunida tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, oh Dios, que tú a alguien, si es tu voluntad, puedas salvar. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Amén. Entonces, estamos en Primera de Juan. Nuestra hermana, la hermana pastora, ha tomado una pausa y continúa. Estamos en Primera de Juan. Se estuvo viendo Primera de Juan 2 al final. Y hay una parte que es lo que vamos a partir de ahí comenzar a ver, si el Señor así lo permite. Es en Primera de Juan 2:28. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora, Primera de Juan 2:28, la que le dije, manténgala ahí en pausa. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, dice la palabra de Dios. Permaneced en Él, dice ahí la palabra de Dios. Y es que si nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo, nosotros estamos seguros en las manos de Dios. Esa es una confianza que nosotros tenemos. Visita que está aquí en medio nuestro. Dios no es como lo que quizá usted ha escuchado en la calle, que usted tiene que hacer esfuerzo para alcanzar y permanecer agradando a Dios. No, Dios es un Dios que Él sostiene a sus hijos. Esto es un camino de fe en el cual nosotros somos sostenidos por el poder de Dios en permanecer en sus caminos. De hecho, nosotros tenemos un sumo sacerdote, un intercesor que intercede por nosotros continuamente. Y si llegara en algún momento, algún día que no va a llegar, pero si llegara ese momento en que ese gran sumo sacerdote dejara de interceder por su pueblo, sería el fin para cada uno de nosotros. Nosotros permanecemos en los caminos de Dios porque tenemos un sumo sacerdote. Visita que está aquí en medio nuestro. No es María, no es ningún padre, no es ningún intercesor, el único es Cristo. Así que te exhortamos a que te acerques a Cristo. El único, dice la palabra de Dios, Dios hablando, mediador entre Dios justo y los hombres. Pero sin embargo, a pesar de que nosotros tenemos una salvación segura en Cristo, es un deber de nosotros, es una responsabilidad de nosotros permanecer en Él. Dice el apóstol Juan a los cristianos: hijitos, y ahora hijitos, permaneced en Él. Como vimos el domingo pasado, el hecho de qué es permanecer, muchos de ustedes abundaron que era permanecer, que es mantenerse firme en la fe de Dios, mantenerse firme en la obediencia de Dios. Cuando la palabra de Dios dice: y ahora hijitos, permaneced
en Él significa que el cristiano, tiene un deber y una responsabilidad, y es la de estar firme en la obediencia a Dios. Es un deber. Así que acompáñenme ahora a Mateo 25. Mateo 25. Porque mientras los buscan, alguien dijo: así como usted no es una hamburguesa porque visita a McDonald's, a los que no han ido, McDonald's es un lugar donde se venden emparedados, sándwich. Así como usted no es, decía esa persona, una hamburguesa porque visita McDonald's, así mismo no somos cristianos porque visitamos la iglesia. No porque vengamos a la iglesia 30 años, 25 años, 15 años diariamente. No por eso es que somos cristianos. No por el hecho de que yo me sepa la palabra de Dios, las grandes doctrinas que comenzamos a ver los viernes. No por eso que usted sabe, no por eso usted es cristiano, dice la palabra de Dios. Da a entender la palabra de Dios. Entonces, hay una parábola ahí en Mateo que dice así. La parábola de las 10 vírgenes, me imagino que la gran parte lo ha escuchado. Dice así el versículo 1, vamos a leer. Acompáñenme con la vista, por favor. Entonces, el reino de los cielos, diciendo Jesús, hablando Jesús, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, dice el versículo 5, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestros aceites, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para que vosotras mismas, y comprad para vosotras mismas. Versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, las insensatas: Señor, Señor, ábrenos. Versículo 12, mas él respondió y dijo, mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Entonces Cristo, terminando ya esa parábola, le dice a sus oyentes en el versículo 13, velad, pues no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad. Para poner un poco quizás en contexto, Cristo está hablando, el versículo 25, comienza en el capítulo 24, hablando de las señales del fin del mundo, de la venida del Hijo de Dios, y nos relata una parábola de las 10 vírgenes, que es lo que hoy nosotros llamamos dama de honor. Cuando alguien se va a casar, se ponen las damas de honor. En este caso, en este contexto, recibiendo a la esposa que entra, y las damas de honor están de un lado a otro. En el contexto judío, las bodas judías de aquel entonces se celebraban en 3 fases. La primera fase era que hacían un compromiso público donde había cierto acercamiento entre los padres. La segunda fase ya era un compromiso más íntimo donde ambas parejas era lo que se llamaba el desposorio, y legalmente ya estaban casados.
Es quizás en lo que se encontraban María y José cuando tuvieron a Jesús. Y había ya la última fase, que es la que se relata aquí en esta parábola, era donde se comenzaban las fiestas de las bodas, que duraban varios días, y donde una vez terminada esa fiesta de las bodas ya se consumaba el acto y había ya una relación íntima entre los esposos. Entonces, Cristo relata esta parábola de las 10 vírgenes. En este caso, vemos al esposo, donde todos están esperando al esposo, que se ha tardado más de la cuenta. Dicho sea de paso, esa fiesta se celebraba de noche, por un tema que no queremos mencionar aquí. Se celebraba de noche esas fiestas. Así que el esposo se ha tardado más de la cuenta. Y dice que las 10 vírgenes, las damas de honor, todas se durmieron. La función de las 10 vírgenes, de las damas de honor, eran tener suficiente aceite para recibir al esposo. Y es lo que Cristo está tratando de enseñar con esto. La función, la responsabilidad de las 10 vírgenes era recibir al esposo. Ellas tenían un deber. Un deber. Y es lo que Cristo está diciendo. Fíjense cómo dicen que había 5 prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, en el versículo 3, no tomaron consigo aceite, dando a entender que eran irresponsables, porque su deber era mantener una lámpara ardiendo, mientras de noche entraba el esposo, entraba la esposa. Dice la palabra de Dios, como dice ahí la palabra, que en un momento el esposo, en el versículo 6, dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Versículo 6. Entonces dice que las insensatas, las irresponsables, fueron tras las sensatas y le dijeron, oye, pero danos algo. Pero las sensatas sabían su responsabilidad. Y dice que le dijeron, no, vayan y compren, porque nuestra responsabilidad es mantener esto ardiendo. Nuestro deber es mantener esto ardiendo mientras el esposo viene. Dice que las insensatas se fueron. Y cuando vinieron, ya el esposo, ya el esposo había entrado a las fiestas y había cerrado la puerta. Entonces Cristo dice, terminando, que es lo que Él quiere dejar de enseñar a sus discípulos. Velad en el versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dice la nueva versión internacional. Jesús agregó, manténganse despiertos, porque no saben el día ni la hora. Y es que el hecho de nosotros, cuando Cristo venga, como dice Primera de Juan 2:28, cuando Cristo se manifieste, ¿qué dice el texto? ¿Quiénes no se van a ir alejados, avergonzados? Aquellos que permanecen en Él. Aquellos que tienen una responsabilidad y viven en esa responsabilidad. ¿Qué es lo que Juan está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo? Cristiano, usted y yo tenemos una responsabilidad. Usted y yo tenemos un deber y es permanecer en Él. Y no es que Pablo está diciendo que vamos a ser salvos por nuestras obras. Lo que Juan está diciendo es
El verdadero cristiano es responsable con sus deberes. El verdadero cristiano permanece en Él y es algo que nosotros debemos de evaluarnos. ¿Estamos nosotros permaneciendo en sus enseñanzas? ¿Estamos nosotros permaneciendo en fe, en obediencia a la palabra de Dios? Porque dice el texto que los que no van a ser avergonzados cuando Cristo venga con sus santos ángeles son aquellos, no los que dicen que son cristianos, sino aquellos que permanecen en Él, que son aquellos que verdaderamente han tenido fe en Cristo. ¿Tienes tú fe en Cristo? Es un autoanálisis. ¿Tienes tú fe en Cristo? Dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios se va a manifestar. Viene el día en el cual el Hijo de Dios se va a manifestar. Y ese día no va a ser un día como la primera vez que apareció, que fue en cierta forma relacionado con el pecado porque Él se unió con los pecadores y vino a salvar a pecadores. Visita que está aquí en medio nuestro. Esta vez Cristo se va a manifestar sin relación alguna con el pecado, a traer un juicio sobre todos aquellos que no han permanecido en Él. En una ocasión le dijeron: tu familia está allá afuera. Y Cristo dijo: ¿quiénes son mi familia? Todos aquellos, se la saben. No son todos aquellos que dicen yo soy familia de Dios. No son todos aquellos que dicen yo soy hijo de Dios. Eso es una carga que está. ¿Cuántas personas aquí en República Dominicana, en San Cristóbal, dicen que son hijos de Dios y perjuran y juran que son cristianos? Pero lamentablemente por lo que se ve es algo que no permanece en Él. Es lamentable. ¿Usted ve esos políticos? Que a veces nosotros queremos, ¡ay, qué políticos! ¡Ay, que hay corrupción en todas partes! Alguien lo llevó ahí a ellos. Usted y yo somos responsables de eso. Alguien los llevó ahí a ellos. Y nosotros a veces criticamos el hecho de que se roben millones de pesos. Pero a veces nosotros, por nuestro actuar diario, queremos minimizar algo que también es pecado y que también Dios no tolera. Entonces es un pesar que hay el hecho de que lamentablemente podamos estar, discúlpenme la palabra, embriagados pensando que somos cristianos y quizás no siéndolo. ¿Permaneces tú en Cristo? ¿Permaneces tú en la palabra de Cristo? Es lo que Dios dice en su palabra. Hijitos, permaneced en Él. Es un mandato. No es si yo quiero, no es que soy salvo y ya Cristo pagó todos mis pecados y ya, no. Usted y yo tenemos un deber y el deber es permanecer en Él. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11, que la fe te lleva a actuar. Es lo que está ahí, el pabellón de la fe. Personas que creyeron y actuaron. Una fe que no te lleva a actuar es una fe, como dice Santiago, muerta. No hay fe. Todo aquel que dice tengo fe en Cristo tiene que permanecer en Él. Todo aquel que dice yo creo en Cristo, yo he entregado mi vida a Cristo, tiene que serle fiel, como veíamos esta mañana. No debe vivir en el pecado. Por cierto, es un resumen de lo que vimos esta mañana. Lo que vamos a ver hoy en este tiempo es un resumen de lo que vimos esta mañana. Por algo el Señor está repitiendo: Cristo viene. Cristo viene.
Y se van a ir con Él los que permanecen en Él, que son los que han creído. Visita que está aquí en medio nuestro, no se nos confunda. No estamos diciendo que obedezca la palabra de Dios para ser salvo. Estamos diciendo que si usted cree en Cristo como su Señor y Salvador, Dios mismo lo va a ayudar a permanecer en Él. Ahora, no diga permanezco en Él, sino soy cristiano si no permanezco en Él. Es lo que Dios está hablando en esta mañana. La fe que no nos lleva a nosotros a actuar conforme a lo que Cristo dice en Mateos 5:30, 5:29. Y si tu ojo derecho se lo sabe. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo, dice Cristo, y échalo de ti. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado, arrojado al infierno. Y si la mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Visita que está aquí en medio nuestro. Cristo no está hablando de amputación del cuerpo. Y ellos lo entendían, y el cuerpo y la iglesia también. Cristo lo que está diciendo, nosotros tenemos que ser radicales con el pecado, sin pasarle la mano. Todo aquel que su fe no lo lleva a cortarse y a sacarse el ojo, entiéndase, es una fe que debe de ser cuestionada. Y no estamos aquí para juzgar, sino para que, oye, Cristo aún no ha venido. Vamos a ver algo más tarde. Cristo aún no ha venido. Todavía hay tiempo. Cuando no hay tiempo es cuando el novio entre y cierre la puerta. Ahí sí no hay tiempo. Y es lo que es la carga, que no queremos que se pase la vida entera viniendo a la iglesia y cuando el novio venga diga, no, usted no permaneció nunca en mi palabra. Es la carga. Así que permanecer en Él es actuar así con el pecado. No es ni más ni menos. Es actuar así de radicales con el pecado. Como veíamos en Romanos, hay una lucha interna. Hay una lucha interna. Pero el verdadero cristiano hace morir las obras de la carne. Hay una lucha interna, pero el verdadero cristiano, si está siendo seducido por la avaricia, por el amor al dinero, toma decisiones radicales. Porque no estamos hablando de que tú vas a dejar de disfrutar las bendiciones de Dios. No. Eso no es lo que se está hablando aquí. Lo que se está hablando es, lo que Cristo está diciendo es, que nosotros no nos podemos, sus discípulos no se pueden dormir en sus laureles, pensando que tengo la salvación y ya y no la puedo perder. No, lo que Cristo está diciendo aquí es que sus discípulos, aquellos que han creído en Cristo, deben de ser radicales con el pecado. Porque estamos hablando de condenación eterna. Estamos hablando de si usted cree en Cristo, sí o no, blanco o negro, que es lo que dice, es lo que da a entender la palabra de Dios en Juan. Usted o está en blanco o usted está en negro, no hay grises, no hay carnales, como decía el hermano Kemuel. Es lo que Cristo está diciendo. Dice el texto, primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, Cristo va a ser manifestado en un tiempo específico que el Padre ya ha determinado en su soberanía. Y nosotros se nos manda, versículo 13 del capítulo 25 de Mateo, a velar
a permanecer en Él. ¿Y qué es esto? Porque históricamente la historia está llena de sectas, de personas que han dicho, sí, que Cristo viene en el 1999 y que Cristo viene tal fecha y que Cristo viene tal y cual fecha. La historia está llena de personas que han dicho eso. Pero cuando usted vea a alguien, por muy erudito que usted crea que usted lo vea, si usted ve a alguien así diciendo fecha, comience a correr con todas sus fuerzas. Porque la Biblia es clara y dice el día ni la hora, nadie lo sabe. Hay algunos que han dicho el mes, porque no, ahí dice el día y la hora, pero han dicho el mes. Qué error. Comience a correr quien quiera que sea. Porque la Biblia dice que ese día nadie lo sabe, pero Él viene. Él viene. Y lamentablemente estas sectas, estos grupos que se han levantado, usted lo ve vendiendo todo lo que tienen y se aíslan del mundo y se van a una montaña. Inclusive lamentablemente hace unos cuantos años, en los 1990 y pico, 6, 8, hubo un grupo que sí, que Cristo venía, se separó, creo que fue en Colombia. Y ya en un momento el líder dijo, vamos a ver eso, y se murieron, una muerte en masa, un suicidio en masa que hubo. ¿Por qué? Porque ellos no discernieron, ellos no permanecieron en la palabra de Dios y por lo tanto cosecharon las consecuencias. El día ni la hora nadie sabe, pero sí a los que nosotros se nos manda es a velar, es a permanecer en Él. Ahora, no va a pasar, lo voy a decir 3 veces, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Pero imaginémonos que se nos dijera, que Dios nos dijera, Cristo viene mañana. ¿Qué usted haría? Pregunta. No me responda, es internamente, respóndase. Si le dijera a usted, Cristo viene mañana, si Dios le dijera, Cristo viene mañana, ¿qué usted haría? Si le dijeran a usted que Cristo viene mañana, ¿qué usted haría? Velad, dice alguno. Exactamente, velad. Permanecer en Él. Se respondieron, ¿qué usted haría si Cristo viene mañana? Porque lo que nosotros deberíamos de hacer es lo que Dios manda en su palabra, que el pueblo de Dios debe de permanecer haciendo. Dice Spurgeon, si yo me enterara de que Cristo viniera mañana, haría lo mismo que estaba ya planificado hacer. ¿Por qué? Porque Él estaba permaneciendo en su palabra. Nosotros, si nos enteráramos de que Cristo viniera mañana, nosotros también mañana, día lunes, aquellos que trabajan deberían de ir a trabajar. Que Cristo los encontrara trabajando. Vamos a Colosenses. Vamos a Colosenses. Vamos a Colosenses. Porque así como las vírgenes debían de hacer su responsabilidad, su deber, Colosenses 3, así mismo nosotros debemos de hacer nuestro deber. Que cuando Cristo venga, nos encuentre haciendo nuestro deber. Y nuestro deber es servir a Dios. Nosotros fuimos alcanzados por Dios para glorificar a Dios. Nosotros fuimos alcanzados por Dios para honrar a Dios, para servir a Dios. Y antes de leer, déjenme decirles que no solamente se sirve a Dios evangelizando, no solamente se sirve a Dios predicando, no solamente se sirve a Dios cantando, no. Colosenses 3, el versículo 22. Porque algunos dicen, Cristo viene mañana. Ah, pero si Cristo viene y este mundo se va a acabar, vea que ¿por qué yo tengo que estudiar? Pero si Cristo viene, ¿por qué yo tengo que casarme? Digo, Cristo viene y esto se va a desbaratar. Pero quienes actúan así es porque no permanecen en la palabra de Dios.
Porque justamente la palabra de Dios dice todo lo contrario. Versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Es un mandato, no es una sugerencia. No sirviendo al ojo. O sea, yo no debo de servir. Fíjense lo que dice aquí. Yo no debo de servir para que mi amo terrenal, dígase mi jefe, me vea. Ese es el mandato al cristiano. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, versículo 23, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Aquí está la clave. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia cuando Él se manifieste. Porque a Cristo el Señor servís. ¿Usted me entiende? ¿Qué es lo que la palabra quiere decir? Cuando usted trabaja, es a Cristo que usted está sirviendo. Es lamentable cómo el cristiano está tan desprestigiado que hay muchas personas, me incluyo, que no quieren trabajar con cristianos. ¿Sabe por qué? Porque ha salido a relucir que el cristiano es un irresponsable en su trabajo. Y eso no es permanecer en Dios. Eso no es permanecer en Él. Porque Dios algo ha ordenado que tú y yo debemos de trabajar. Aquellos que tienen la facilidad de trabajar, el privilegio de trabajar, deben de trabajar bien, no para los hombres, sino para Dios, porque usted está sirviendo es a Cristo. Y la Biblia dice las buenas costumbres, las malas costumbres corrompen las buenas costumbres. Y es que cuando nosotros estamos trabajando, sirviendo al Señor de 8 a 5, ese es un servicio, hermanos, porque aquí en la iglesia hasta cierto punto se hace fácil servir a Dios. Pero servir a Dios de 8 a 5 con personas que buscan otros intereses, que buscan intereses propios, no lo de glorificar a Dios haciendo un buen trabajo. Ese es el servicio que Dios nos está mandando aquí. Eso es el permanecer en Él, el deber del cristiano, la responsabilidad del cristiano. Todo aquel que no permanece en esto, todo aquel que no sirve a Dios, excelente. Obviamente hay ciertas capacidades que Dios da, pero en su capacidad debemos de servir a Dios en excelencia, en el trabajo, en nuestro andar diario, porque todos aquellos no somos salvos por obra, pero si yo no sirvo correctamente en un trabajo, eso da a evidenciar mi fe. Eso da a evidenciar mi fe. Tú y yo estamos llamados a servir a Dios en el trabajo. Tú y yo estamos llamados, alguien me decía en el trabajo, un testigo, obviamente no de Jehová, porque nosotros sí somos testigos de Jehová. Un testigo me decía, no, nosotros no votamos porque Cristo viene, Él viene con un reino, esto nadie lo va a arreglar. ¿En serio? ¿En serio? Porque eso es justamente lo que la Biblia no dice. La Biblia nos manda a usted y a mí a procurar el bien de la ciudad donde Dios nos ha puesto. Es cierto que Cristo es quien va a arreglar esta sociedad, pero nosotros somos llamados, nosotros somos sal, nosotros somos luz y nosotros tenemos que actuar en consecuencia a eso. No todos son llamados a predicar. Cuando Cristo libertó a un demonio, que el demonio le dice, cuando Cristo libertó a alguien que estaba endemoniado, él le dijo, yo quiero ir contigo y ser un discípulo. Y Cristo le dijo, no, tú tienes que quedarte y testificar entre tu familia, porque no todos son llamados a predicar, no todos son llamados a ser misioneros, no todos son llamados a tocar. Ahora, lo que sí todos somos llamados es a servir a Dios. Usted tiene que servir a Dios en su trabajo.
haciendo las cosas bien, sordando bien. Si va a sordar algo, sordando bien, porque es a Dios. No lo podemos hacer como lo hacen los que no conocen a Cristo, que lo hacen para salir del paso, para obtener el dinero. No, eso no glorifica a Dios. Eso hace que el acusador nos acuse delante de Dios. Nosotros estamos llamados a permanecer en Él, en obediencia a Él. Y su palabra nos manda a ser cristianos, a ser ciudadanos modelos. ¿Qué decir de tantas personas que toman trabajo y no pueden cumplir en la fecha establecida? Eso no glorifica a Dios. Eso no es permanecer en Él. Eso no es velar. Eso no es velar. Eso no es velar. Es la responsabilidad de las 10 vírgenes. Hazme el favor, súbeme aquí que me voy a... La responsabilidad de las 10 vírgenes era velar con las lámparas encendidas. Su responsabilidad es trabajar para el Señor. Así que si hay alguien que está actuando mal en su trabajo, actuando mal en lo que hace, Dios llama arrepentimiento. Lo que veíamos el viernes. Dios llama arrepentimiento. Porque dice la palabra de Dios que nosotros debemos de hacer nuestra responsabilidad. Visita que está aquí en medio nuestro. Lo voy a decir hasta la saciedad, hasta que no somos salvos por obra. No somos salvos porque nos comportemos bien en el trabajo. Pero sí el yo comportarme bien da a evidenciar mi fe. A quien yo sirvo. Si eso no se ve, entonces hay una fe falsa. Hay una fe falsa. Primera de Corintios 15, no lo busque. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente. Velad debidamente y no pequéis. Porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Algunos, le decía Pablo, no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Por qué? Porque los corintios se estaban comportando de una forma inmoral, no de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo al carácter de Dios. Y Pablo le dice, algunos no conocen a Dios. ¿Conoce usted a Dios? Porque la Biblia dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Por qué debemos de estudiar en la universidad? ¿Por qué debemos de sacar buenas notas? ¿Por qué debemos de hacer maestría y posgrado si Dios te llama a eso? Porque es a Cristo el Señor a quien servimos. No puede haber mediocridad en el pueblo de Dios. La mediocridad no es para el siervo de Dios. Estamos llamados a servir a Dios. Como veíamos en Primera de Juan 2:27. Acompáñenme a Primera de Juan 2:27. Perdón, Primera de Juan 2:17. Dice así. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dicho de otra forma, pero el que permanece en Él, permanece para siempre. Y el mundo pasa, como veíamos, nuestra hermana nos hablaba, la pastora nos hablaba, el mundo, el sistema del mundo, toda idea que es contrario a la palabra de Dios es el sistema del mundo. Dios dice, los esposos
no sean ásperos con sus esposas. Dios dice, las esposas, respetando a los esposos. Pero la idea, ¿usted sabe lo que dice el sistema del mundo? No, la mujer es igual al hombre. O sea, hablando en cierto sentido. Cosa que la Biblia no dice en parte. La mujer tiene XY, los hombres tienen XX. El cerebro de la mujer funciona diferente al del hombre. No somos iguales. Somos complementarios para glorificar a Dios. Permanecer en Dios, permanecer en Él, es respetando el diseño divino que ya Dios ha establecido. No somos iguales. Así que no podemos apoyar esas ideas del mundo diabólicas. Por eso estamos como estamos. Permanecer en Él. El que permanece en Él no va a ser avergonzado cuando Él se acerque y nosotros seamos levantados y nuestros cuerpos transformados. Y el pecado que nos acosaba solamente va a ser un recuerdo. Esos que van a ser transformados, esos que van a ser cuando Cristo venga, transformados con un cuerpo semejante, un cuerpo de gloria, son los que permanecen en Él, los que permanecen en el diseño que ya Dios ha establecido. No podemos hablar de todo lo que, de la vida práctica del cristiano, pero miren, cada carta, como bien nuestro hermano Kemo lo ha hablado, cada carta que Pablo habla, que Pablo manda a la iglesia, que Dios nos manda a nosotros, tiene una sesión práctica. Usted y yo, un deber nuestro, evaluar esa sesión práctica, porque tenemos que vivir en esa sesión práctica. No es simplemente sabiendo la doctrina de la justificación, no es simplemente sabiendo que Cristo murió en nuestro lugar y ya no somos deudores, no. Todo aquel que permanece en Él debe de evidenciar esa vida abundante, esa vida en el Espíritu que Dios da. Así que eso es permanecer en Él. Amigo que está aquí en esta mañana, dice la parábola que cuando el esposo vino y entró, la puerta fue cerrada y ya no había forma de entrar a esa fiesta. Vida que está aquí en esta mañana, arrepiéntase de sus pecados, crea en Cristo, entregue su vida a Cristo como su Señor y Salvador. Como veíamos, la gracia es que Dios te ayuda a vivir una vida que glorifica a Dios. Entrega tu vida a Cristo, porque Él va a ser manifestado. Y dice la palabra de Dios que algunos tienen por tardanza la manifestación de nuestro Señor Jesús, pero ellos no ignoran que Dios no quiere que nosotros perezcamos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso no significa que Dios está esperando que todo ser humano se arrepienta. Eso lo que significa es que Dios está formando su iglesia. Y Dios está llamando. Y Dios muestra a Cristo. Y quienes responden son parte de su iglesia. Y cuando su iglesia sea completa, dice Romanos 11. Cuando su iglesia sea completa, entonces la puerta será cerrada. Entonces Cristo comenzará la fiesta de la boda. Y no va a ser una fiesta como ellos celebraban de 2 o 3 días.
sino que va a ser una fiesta eterna. Va a ser una celebración eterna. Pero usted tiene que recibir a Cristo y entregar su vida a Cristo y arrepentirse de sus pecados. Dios es un Dios, como leíamos, lento para la ira. Es tanto así que Dios lleva 2000 años ofreciendo el evangelio a pecadores. No ignores la paciencia de Dios. Dios es un Dios de paciencia. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios lento en la ira. Que te guíe a Cristo. Su paciencia. Que te guíe a Cristo. Ven a Cristo. La fe es. La fe es. La fe es. La fe es que yo veo algo y yo creo algo y yo actúo con respecto a lo que yo he visto, a lo que se me ha dicho. No espere que Dios te llame. No espere que Dios te llame, porque Dios está en los cielos. Nosotros en la tierra, ya Dios ha manifestado su amor. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Porque si no vas a sufrir lamentablemente vergüenza eterna, ira eterna. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, oh Dios. Gracias, oh Dios, por tu palabra, Señor. Oh Dios mío, ayúdanos, oh Dios, a evaluarnos. Padre, que tu Espíritu Santo, Dios, sea trayendo, Señor, convicción a nuestra vida. Aquellos que quizás no son cristianos, pero creen, que tu Espíritu Santo tenga misericordia y le muestre su verdadera condición espiritual. Oh Padre amado, ayúdanos a permanecer velando, permanecer en nuestras responsabilidades, porque eso es el verdadero cristiano. Padre amado, yo te pido por los que están aquí que no te conocen, que tú salgas a su encuentro, Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a permanecer en Cristo, por tu Espíritu Santo en nosotros, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mi esperanza ante el santo juez, el Hijo mío.